Hola, ¿cómo está mi gente bella de Cultura Network? Soy José Víctor Duán y les mando un abrazo súper especial desde la ciudad de Miami, donde mi esposo y yo pastoreamos una bella comunidad llamada Iglesia Miami, a donde están todos invitados, ojalá algún día nos puedan visitar. Y bueno, para mí es un verdadero privilegio ser parte de este evento. Qué bueno poder contribuir a lo que Dios está haciendo en el liderazgo, en esa nueva generación de líderes que se está levantando, que sabemos que Dios ha llamado a hacer grandes cosas para la extensión y la manifestación de su reino. Así que les mando un abrazo especial y un saludo especial a Ramón Chan y su familia. Gracias por hacerme parte de esto. Y bueno, me pidieron que hablara de un tema que es muy importante en mi corazón, algo que Dios ha usado en mi vida personal y en el ministerio que Dios me llamó a hacer para poder construir lo que hoy tenemos, que es precioso. La enseñanza de hoy le he colocado cultura de gracia, porque estamos en medio de un evento donde estamos hablando de la importancia de edificar una cultura saludable en nuestras comunidades espirituales, entendiendo la importancia de definir esa cultura y cómo esa cultura al final, ¿verdad? Al fin de cuentas, termina dirigiendo la vida de esa comunidad, de las personas que pertenecen a esa comunidad. Así que, ¿de dónde nació este tema? ¿De dónde nació esta carga en mi corazón por hablar de la gracia, de establecer comunidades donde la gracia de Dios se entiende, se vive y es parte fundamental de la cultura? Bueno, mi esposo y yo llevamos más de 25 años pastoreando. Dios nos dio el privilegio de pastorear una comunidad muy grande que llegó a tener más de 5,000 personas. Y un día el Señor nos habló de entregar todo lo que nos había dado. Nosotros no entendíamos por qué. Y nosotros entregamos esa comunidad, entregamos los edificios, legalmente todo, nos desprendimos de todo. Y el Señor por un tiempo nos sacó de lo que yo hoy llamo la burbuja evangélica. Si algo he aprendido con los años es que cuando uno lleva mucho tiempo siendo parte de un sistema, pierde la capacidad de notar las cosas que de pronto en ese sistema no están funcionando bien. Y eso nos había pasado a mi esposa y a mí. Habíamos perdido la capacidad de notar algunas cosas que no estaban bien en esta cultura evangélica de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y es como que llegó un momento que nos acostumbramos a cosas que no estaban correctas, cosas que no estaban funcionando como Dios desea que funcionen, y Dios tuvo que sacarnos para que nosotros pudiéramos notar cosas que no habíamos visto antes. Por ejemplo, algunas de las cosas que yo noté que en la iglesia cristiana, no en todas, pero que había una tendencia, por ejemplo, en el liderazgo, había mucha enfermedad emocional. Empecé a darme cuenta que había muchos pastores y líderes sufriendo de depresión, sufriendo de ansiedad, no atreviéndose a contar lo que realmente estaban viviendo. Hace poco, ¿verdad? Un tiempo antes de filmar, de verdad, de hacer esta enseñanza, nos enteramos de un líder muy importante de la comunidad Hillsong que lamentablemente pues tuvo que ser removido de su cargo. Y cuando él habla un poco de lo que había vivido, él dijo que una de las razones era que no había podido o que no había hablado con las personas que debería haber hablado. Y eso es lo que está pasando. Hay un liderazgo enfermo porque hemos establecido una cultura donde no nos atrevemos a hablar nuestra realidad, empezando por los líderes. Segundo, empecé a notar que la iglesia estaba perdiendo a la juventud, que nos habíamos desconectado de las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones, los que estaban adentro estaban empezando a salir en masa de las comunidades espirituales, y los de afuera no quieren venir porque no se identifican con nuestro mensaje, no se identifican con la manera como somos, como hablamos, con la vida que proyectamos, la imagen que mostramos. Y lo otro que noté es que cada generación la iglesia participa menos de la construcción social. Empecé a notar un abismo tremendo entre la iglesia y la sociedad, y cada vez la iglesia ejerciendo menos influencia con la verdad que Dios le dio para poder afectar positivamente las comunidades. Y cuando yo empecé a ver esto, dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque el anhelo nuestro debe ser construir, edificar comunidades donde las personas puedan acercarse con libertad a Dios para establecer una relación con Él y puedan vivir una transformación genuina. Luego de eso, la iglesia puede ser una herramienta para transformar la comunidad. Pero nosotros transformamos la comunidad a través de personas transformadas por Dios. Y para que una persona sea transformada por Dios, tiene que aprender a tener una relación cercana con Dios, atreverse a venir delante de Dios tal como esa persona
es que ha sucedido que la iglesia cristiana lamentablemente se ha caracterizado por una cultura que no promueve la transparencia. Una cultura que no promueve que la gente se muestre como es, todo lo contrario. A veces la iglesia pareciera que se ha convertido en uno de los promotores principales de lo que yo llamo hipocresía involuntaria, ¿verdad? Y no me refiero necesariamente a promover vivir una vida de pecado escondida, no necesariamente. Me refiero a no atrevernos a mostrar la realidad de nuestro corazón. ¿Cómo estás? No, yo estoy súper bien, en victoria, súper. Y no nos atrevemos a hablar de nuestras luchas, de nuestras realidades, de lo que verdaderamente está sucediendo en lo profundo del corazón. Y es imposible vivir una vida saludable en medio de esa incongruencia. No podemos estar viviendo algo por dentro, manifestando algo por fuera. Tarde o temprano, esa dualidad va a hacer que nos explotemos y vamos a entrar en unos niveles de frustración. Nuestra fe se va a afectar, la esperanza se va a afectar y cuando vengamos a ver no vamos a querer seguir siendo parte de una comunidad porque nos sentimos que no podemos ser nosotros, vamos a empezar a alejarnos de Dios y tristemente esa ha sido una tendencia bastante fuerte en la iglesia cristiana. Y entonces, pues después de lo que hemos vivido mi esposa y yo, todo lo que Dios nos ha llamado a hacer y el viaje y la aventura en la que nos ha llevado por estos últimos años, que no ha sido un paseo, ha sido una aventura con caníbales, pigmeos, dardos venenosos, cobras, boas, de todo, ¿verdad? Cocodrilos. En medio de todo esto que hemos vivido, Dios nos empezó a enseñar y a mostrar que una de las razones, o tal vez la razón principal por la cual esto está sucediendo en la iglesia, es porque en la cultura de la iglesia hay un paradigma que está errado. Yo no puedo decir que es en la cultura de todas las comunidades, pero sin temor, ¿verdad? Sin temor a equivocarme, yo puedo aseverar que es una tendencia general en la cultura del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En la cultura, en la manera como se edifican las comunidades espirituales, y es que en la iglesia por muchos años, la cultura hemos colocado la verdad antes que la gracia de Dios. ¿A qué me refiero? No me refiero a importancia en el sentido de que la verdad y la gracia, sino me refiero en la secuencia como nosotros edificamos el reino, la manera como nosotros nos acercamos a la gente. La iglesia ha colocado usualmente la verdad primero que la gracia, cuando en la Biblia es muy claro que en la cultura de la iglesia y en la manera como se construye el reino, la gracia debe ir primero que la verdad. Esto lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia, pero hay dos primordialmente. Están en el Evangelio de Juan, el primer capítulo. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es tremendo porque Cristo se hace carne, viene a vivir en medio de nosotros y se convierte en una manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la capacidad sobrenatural de Dios de transformar todo lo que toca. Es la vida de Dios invadiendo la cotidianeidad de las personas. La gloria de Dios es el poder de sanar a los enfermos, de restaurar los matrimonios, de transformar territorios y comunidades enteras. Y dice que Cristo se volvió y una manifestación real de esa gloria, pero que esa gloria, la manera como se manifestó, era porque Cristo estaba lleno de gracia y verdad. Y a veces nosotros no le damos el valor a esas frases en la palabra y nos parece que tal vez no es tan importante que diga gracia y verdad, y tal vez nosotros creemos que es lo mismo que decir verdad y gracia. No, son dos componentes, pero el Espíritu Santo todo lo que coloca en la Escritura lo coloca con intención. Luego más adelante en el mismo Evangelio dice que la ley, verdad, vino a través de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y nuevamente nos presenta estos dos componentes, ¿verdad? Que componen la vida del reino, lo que nosotros hemos sido llamados a hacer y a manifestar, y los presenta en el mismo orden, gracia y verdad. Entonces, lo primero que quisiera establecer en esta enseñanza de hoy es que Dios nos está llamando a edificar comunidades donde la cultura está fundamentada sobre la gracia primero y luego la verdad. La gracia es el fundamento sobre el cual se edifica el edificio de la verdad. Y en la Biblia este concepto de fundamento es clave. Es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo concepto de fundamento para un edificio. En la Biblia, cuando habla de fundamento, usa una palabra griega que es la palabra arché.
Y la palabra arché significa fundamento, como la zapata de una casa, ¿verdad? La base, lo que ponen debajo del edificio, los pilares, el hueco que construyen, todo esa ingeniería que hacen debajo para luego poder sostener el peso de ese edificio y que el edificio no se caiga y se mantenga estable. En la Biblia, arché significa fundamento, y bíblicamente el fundamento tiene 3 propósitos, ¿verdad? El primero es produce o provee estabilidad. Entonces, primero el arché produce estabilidad, que el edificio no se mueva. Luego produce solidez, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, estabilidad y solidez. Segundo, dice que el arché es el que define el resto del edificio, bíblicamente. Cuando hablamos de fundamento, el arché define el resto del edificio, o sea, afecta el resto de la edificación. Y la tercera connotación de arché es que gobierna el resto de la edificación. Entonces, cuando la Biblia habla de algo como fundamento, nosotros tenemos que tener cuidado de no cambiar eso, porque cuando nosotros empezamos a alterar el orden de Dios y alterar el fundamento, básicamente estamos como alterando lo que le da solidez y seguridad al resto del edificio, lo que define el edificio y lo que gobierna el resto del edificio. Por eso es que a nivel espiritual el enemigo siempre va a querer ir al fundamento, porque cuando él altera o distorsiona el fundamento, termina alterando y distorsionando todo el resto de la edificación. Entonces, en la cultura de la iglesia, parte del fundamento o en el fundamento tiene que estar la gracia. La gracia viene primero que la verdad. Es gracia y verdad, no es verdad y gracia. Si queremos tener comunidades donde la gente tenga la libertad de mostrarse como son. Si queremos tener comunidades donde el liderazgo se mantenga saludable. Si queremos tener comunidades donde las iglesias puedan afectar la sociedad y la gente de la sociedad le dé importancia al mensaje de la iglesia, tenemos que construir el reino, gracia y verdad. Siempre la gracia va primero. La pregunta es, ¿por qué la gracia va primero? ¿Verdad? Y quiero volver a enfatizar, no va primero en importancia. La gracia no es más importante que la verdad. La gracia va primero en secuencia. O sea, la gracia va primero en la construcción del reino. ¿Qué quiero decir con esto? Si queremos que Dios haga una obra genuina de transformación en la persona primero tiene que tener una revelación de la gracia para poder abrazar la verdad. La gracia siempre va primero. Si queremos transformar comunidades, la iglesia tiene que manifestar la gracia, el amor incondicional de Dios, y luego la verdad será abrazada de manera diferente. Gracia y verdad. Por eso la cultura de gracia es tan importante. La gracia va primero porque hay un versículo que dice de la siguiente manera. Dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y yo he aprendido que al único trono que las personas se acercan confiadamente. ¿Qué significa confiadamente? Sin la necesidad de esconder nada, sin temor a ser rechazado, sin temor a ser juzgado y condenado. Al único trono que la gente se va a acercar es al trono de la gracia, no es al trono de la verdad. Entonces, queremos ser comunidades que atrae a la persona de afuera, que atrae a los jóvenes, donde no se promueve la hipocresía, donde Dios está haciendo una obra genuina en el corazón, una obra genuina de transformación. Tiene que ser una iglesia que manifiesta el amor incondicional de Dios, porque la gracia es amor incondicional. En el momento que nosotros le ponemos condición al amor de Dios, ya no es gracia y se vuelve una desgracia. Entonces, a la iglesia le ha dado temor hablar de la gracia de Dios y usamos frases como, es que si hablamos mucho de la gracia, la gente lo va a usar como excusa para pecar. Y en ese temor de que la gente use la gracia como excusa para pecar, hemos limitado, hemos distorsionado el evangelio de la gracia de Dios. O sea, hemos afectado el fundamento para edificar correctamente a la iglesia y el reino, y por eso es que en la iglesia se ven los males que se ven. Yo sé que hay gente inmadura que puede usar la gracia para pecar. No la gracia, puede usar lo que sea para pecar, porque al final el problema no es el mensaje, el problema es el corazón de la persona y es la inmadurez de la persona. Pero porque haya personas que quieran usar de excusa algo para terminar viviendo como ellos quieren, no nos da el derecho a nosotros de distorsionar el mensaje de la palabra de Dios.
¿Ok? Entonces, al único trono que la gente se acerca confiadamente es al trono de la gracia de Dios. Es la única manera que las personas de afuera, los que se sienten lejos de Dios, van a atreverse a venir. Es si ellos están seguros que van a llegar a un lugar donde no van a ser mirados extraños, que no van a ser tratados como alguien diferente, que realmente son aceptados en ese lugar. ¿Ok? Dios nos ha estado enseñando acá en Iglesia Miami que nosotros tenemos que edificar una casa cuyo corazón sea tan grande como el corazón de Dios. O sea, en nuestra casa en Iglesia Miami yo le he enseñado a la iglesia que en nuestra iglesia debe caber toda la gente que cabe en el corazón de Dios. La pregunta es, ¿quién cabe en el corazón de Dios? Todo el mundo. Entonces, todo el mundo tiene que caber en Iglesia de Miami. Y para eso hemos aprendido que la gracia, el amor incondicional de Dios, quiero que escuches esto, está ligado a la aceptación. Aceptación y aprobación no es lo mismo. Que yo acepte a alguien, la palabra aceptación en la Biblia significa hacerlo parte de mi corazón, parte de mi comunión. Que yo acepte a alguien no quiere decir que estoy de acuerdo con su manera de vivir. Pero ¿qué hace la iglesia? Como nos da temor que la gente venga y cambie lo que hemos, toda la producción que tenemos. No queremos que desordenen nuestro orden. No queremos que nos dañen el ambiente y la atmósfera tan linda que nos gusta, donde vamos el domingo y nos sentimos seguros, nos sentimos safe, donde nuestros niños están seguros. Entonces, cuando viene alguien que piensa diferente, que puede afectar el orden, nos da temor y lo que hacemos es que lo rechazamos y no lo hacemos sentir aceptado. Entonces, la gracia y la aceptación van de la mano. La gracia va primero que la verdad. La gracia es la bandeja donde se sirve la verdad. La gracia es el fundamento. La verdad es el edificio. Necesitamos tener una cultura de gracia, de amor incondicional. Y la gracia y el amor incondicional van de la mano con la aceptación. Entonces, quiero decirte algo muy importante con respecto a esto. Debemos entender que amor y tolerancia no es lo mismo. Porque la iglesia ha confundido esos dos mensajes. La iglesia cree que Dios nos llamó a tolerar a todo el mundo y Dios no nos llama a tolerar a la gente, Dios nos llama a amar a la gente. El amor de Dios parte su raíz es la compasión. Lamentablemente el amor del ser humano, que a veces es el que reina en la iglesia, parte de la tolerancia. Nosotros creemos que amamos mucho porque toleramos al que es diferente. Toleramos al que tiene una sexualidad diferente. Y resulta que Dios no nos está llamando a tolerar, Dios nos está llamando a amar, a tener compasión. Te voy a dar un ejemplo bíblico. Cuando Jesús se encuentra en Marcos 10 con el joven rico, dice Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo. Quiero que veas ese orden. Mirándole. Lo primero que Jesús hizo fue que lo miró. Y cuando la Biblia dice mirándole, no se refiere simplemente a observarlo. Se refiere a que Jesús le hizo un scan al corazón de ese joven rico. Y pudo notar en el corazón de ese joven rico ambición, soberbia, materialismo. Y dice la Biblia, mirándole, o sea, mirándole la soberbia, mirándole la ambición, mirando su materialismo, le amó y le dijo, espero que nunca olvides esto que te voy a decir. Jesús no amó al joven rico a pesar de lo que vio. Jesús amó al joven rico debido a lo que vio. Y esos son dos conceptos muy diferentes. Jesús no ama a pesar de que tú eres un pecador. Jesús te ama debido a que eres un pecador. Es tu pecado el que hace que Jesús te ame, porque eso le produce compasión y Él sabe que Él tiene lo que tú necesitas para poder ser libre de lo que te tiene en cautiverio y esclavizado. Entonces, la iglesia tiene que aprender a amar debido a, no a pesar de, una cultura de gracia. Entonces, importante la cultura de gracia porque solo cuando mostramos aceptación incondicional, amor incondicional y amamos debido, ¿verdad? Debido a lo que vemos en la gente, debido a su condición, entonces la gente va a poder acercarse a Dios tal como es. Y esto es muy importante. Les voy a explicar por qué. Porque cuando las personas no conocen el amor incondicional de Dios, sino que la iglesia dice, ok, aquí no es amor primero, aquí es verdad primero. ¿Qué quiere decir? Que lo normal que la iglesia ha hecho es, en vez de decir, nosotros te amamos, tú eres parte de esta familia, te aceptamos como eres, y en esa pertenencia, dejar que Dios empiece a hacer el milagro de transformación genuina en la vida de la persona, lo que la iglesia hace es, ok, ¿quieres ser parte de esta iglesia?
primero tienes que cambiar. O sea, verdad primero. No es gracia y verdad, es verdad y gracia. Primero necesito que pienses como nosotros, necesito que hables como nosotros, necesito que creas igual que nosotros. O sea, necesito ver una evidencia de que estás caminando hacia la verdad de Dios para que tú te puedas merecer un lugar en esta familia. O sea, en pocas palabras, estamos condicionando la gracia y el amor incondicional de Dios a la transformación o al cambio de la persona. Y eso es imposible. Nadie puede cambiar si primero no conoce el amor de Dios. Porque entonces lo único que estamos haciendo es promoviendo un cambio de conducta. Y eso no es espiritual, eso es algo psicológico y eso tiene que ver más con psicología que con la obra del Espíritu Santo. La verdadera salvación no es un cambio de conducta, es un cambio de naturaleza. Es el milagro del nacimiento de la vida de Dios, la vida de Jesús adentro de una persona, y eso solo sucede cuando la persona se acerca tal como es delante de Dios. Dios no puede hacer cambios en las personas que no vienen ante Él tal como son, porque Él es un Dios de luz, Él no es un Dios de tiniebla. Lo que está en tiniebla está bajo el gobierno del enemigo. Si queremos que la gente viva una transformación genuina, tenemos que enseñarles, tenemos que promover que vengan delante de Dios desnudos, tal como son, sin esconder su realidad. Y para eso necesitan sentirse amados incondicionalmente. Te voy a dejar un versículo que es tremendo, porque si tú quieres que la gente se presente tal como son, mira cómo dice la palabra. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Adán hizo fue que se tapó, porque dice que sintió vergüenza y se cosió unas vestiduras. Él mismo se las hizo y se tapó porque no quería que lo vieran como él se veía, desnudo. Y luego Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Quiero que sepas que cuando uno no tiene una revelación, no conoce el amor incondicional del Padre, las dos ramificaciones son vergüenza y temor. Y la vergüenza nos lleva a taparnos y el temor nos lleva a escondernos. Lamentablemente, te lo tengo que decir, la iglesia cristiana está llena de gente tapada y escondida. Pero tú los ves el domingo y parece que todo estuviera perfecto. Y lo que Dios quiere hacer una obra tremenda en ese corazón, no puede. Porque Dios necesita que la persona se atreva a mostrarse como es y a salir de su escondite. Lo único que produce eso es el amor de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Escucha eso, el amor de Dios cubre, viste. Cuando una persona se siente lejos de Dios, se siente sucia, se siente indigna, y nosotros como iglesia le manifestamos el amor incondicional de Dios, lo hacemos sentir parte, lo hacemos sentir aceptado, que pertenece a nuestra familia. Ese contacto, esa realización del amor incondicional de Dios hace que la persona se sienta cubierta porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Entonces, la persona ya no tiene que vestirse él porque el amor de Dios lo viste. El amor de Dios lo cubre. El amor de Dios lo hace sentir cubierto, seguro y protegido. Y como se siente cubierto, seguro y protegido, ya él no tiene la necesidad ni de cubrirse ni de esconderse. Queremos iglesias donde la gente se presente como es delante de Dios, que establezcan una relación íntima con el Padre más que con los pastores, de tal manera que Dios pueda hacer una transformación genuina en esas personas. Queremos una iglesia donde los pastores y los líderes sean saludables, que se atrevan a mostrarse como son, no a esconder su realidad, que se atrevan a hablar a tiempo. Queremos una iglesia relevante, conectada con la sociedad. Necesitamos edificar comunidades espirituales con una cultura de gracia. Es la única manera que esto va a suceder. Quiero motivarte. Antes de terminar, quiero aclarar algo que me parece importante. Es gracia y verdad, no es solo gracia. O sea, no es verdad y gracia, es gracia y verdad, pero no es solo gracia, es gracia y verdad. Pero tenemos que entender que lo único que va a hacer que un corazón abrace la verdad es cuando ese corazón ha conocido la gracia, el amor incondicional de Dios. La pregunta es si nos vamos a atrever a ir en contra de ese paradigma que la iglesia tiene tan arraigado en su cultura y nos vamos a atrever a edificar casas donde la gente conoce y sabe que no hay nada, ni el peor pecado que los pueda separar del amor de Dios. Porque Dios no nos ama por lo que hacemos, Dios nos ama por quienes somos.
Si ves, Dios te dice, no hay nada bueno que puedas hacer para que yo te ame más. Y no hay nada malo que puedas hacer para que te ame menos, porque yo no te amo por lo que tú haces, yo te amo por quien tú eres mi hijo. Así que quiero motivarte a atreverte a edificar una comunidad con una cultura de gracia. Que Dios te bendiga.